desde Tucumán, Argentina, para los hermanos que nos están siguiendo en todas partes del mundo. ¿Sí? Hoy nos toca ver la clase número 59, ¿sí? Clase número 59 que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, segunda parte. Repito, clase número 59, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, segunda parte. Pero antes de comenzar con la clase, como es de costumbre, por la falta de espacio, como tenemos corto el espacio acá, hermanos, vamos a postrarnos para hacer una oración, ¿sí? Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Postramos nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu bendición. Bendice a los hermanos que nos están escuchando y bendice a sus familias también. Quédate con nosotros y ayúdanos a poder interpretar correctamente la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 59, que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, segunda parte. Pero antes que nada, hermanos, quiero aclarar algo, como esto es una conferencia también, quiero aclarar algo para los hermanos que nos están viendo a través de internet. Hay hermanos muy estudiosos de los diferentes foros y páginas que hay en internet que son muy respetados y que yo los quiero mucho, y con ellos no hay problema. Pero debo reconocer que hay problema con hermanos que han sido mal educados, que aunque no quieren reconocer que han herido, que han lastimado y que tratan de herejes a los estudiosos de Tucumán, ellos entonces que no se enojen si nosotros procedemos a defenderlos y le mandamos fruta. Y paso a explicar por qué, hermanos. Yo no soy pastor, soy un instructor bíblico y tengo libertad de movimiento y libertad de expresión para expresarme. Entonces, quiero comentarles algo en esta conferencia que voy a dar en esta noche. Hay hermanos inteligentes, maravillosos, que son estudiosos de las Escrituras y que están de acuerdo con mi postura. Y hay hermanos inteligentes, maravillosos, que no están de acuerdo con mi postura, pero yo los quiero mucho porque son educados y no hieren a las personas. Entonces con ellos no hay problemas. Sobre todo los hermanos del Foro Adventista, que siempre me han tratado muy bien, no hay ningún problema con ellos. Pero yo también tengo sentimiento y me duele que me traten de hereje y que por ahí surja algún sujeto en el foro que diga o inste al Foro Adventista a que se saque mi seminario porque se me trata de hereje, que mi seminario es herético, que mi forma de interpretar está mal. Entonces yo tengo sentimiento, entonces yo me muevo a defenderme con argumentos y después ellos se enojan porque uno le presenta argumento bíblico y del espíritu de profecía y les demuestra claramente que ellos están equivocados. Por lo tanto, que me traten bien, sí, yo entiendo. Si hay algún hermano que le parece que yo estoy equivocado, con amor y cariño que me explique, yo voy a entender y después tengo la libertad de aceptar o no lo que ellos expliquen. Así también, yo les voy a explicar con amor y cariño y ellos tendrán la libertad de aceptar o no mi postura. Pero el que sea mal educado, que después no se queje cuando le respondamos y le mostremos con versículos bíblicos, con Biblia y con espíritu de profecía, que la foto de él está acá. Después se sienten ofendidos, se sienten mal, entonces hagamos un trato. Tratémonos bien y las cosas van a estar bien. Porque una u otra interpretación de Daniel 11, hermanos, ninguna de las dos se ha cumplido todavía, a pesar de que uno anda predicando una u otro anda predicando otra. Entonces, hagamos un pacto. Tratémonos bien y las cosas van a estar bien, si no vamos a tener que entrar a la disensión, a la defensa, al debate, pero al mal debate, porque no existe sano debate. Quiero explicar que no existe sano debate porque todos los debates que yo he seguido siempre se terminan insultando. O sea que sano debate no existe. Por otro lado, a todos esos hermanos maravillosos que son inteligentes, que están de acuerdo con mi postura y que no están de acuerdo con mi postura, yo les pido que me traten bien.
O sea, no tienen por qué tratarme de hereje, sino yo me voy a tener que defender como me defendí ayer. Y como he defendido todas las otras clases, porque voy a dar una noticia que nadie va a poder creer. ¿Saben cuál es esa noticia? Yo nunca ataqué a nadie, hermanos. Cuando ustedes escuchan en mis clases que yo empiezo a dar con un caño o con la vara, como se dice, es porque ya surgieron algunos sujetos atacándonos y tratándonos de hereje, pero después se da vuelta la tortilla y después mostramos todo lo contrario. Y sobre todo que yo tengo tiempo para estas cosas. Estoy dedicado de lleno a esto, o sea, yo no tengo problema en mañana volver a dar otra clase y pasado otra clase y pasado otra clase. Ya tengo años de estudio y tengo todo anotado para darlo. O sea, no tengo problema. Entonces, lo que a mí me duele es que no hay justicia. Y muchos hermanos que no quieren reconocer que han herido, y todavía estamos esperando las disculpas de ellos, realmente han herido, y eso duele. Entonces nosotros nos vamos a defender. Y encima nosotros vamos a presentar Biblia y espíritu de profecía. Por lo tanto, yo les mando muchos saludos a los hermanos que yo sé que son estudiosos, que sé que son inteligentes, que sé que son respetuosos y que realmente manifiestan el carácter de Cristo. Pero a los hermanos que son maleducados y quieren decir que yo soy hereje, que yo estoy en contra de la iglesia, que estoy en contra de la Biblia, que tengo un equipo que trabaja mal, después que no se enojen cuando yo le mande fruta sanamente, entre comillas, sanamente, como lo hacen ellos. O sea, si ellos se expresan de esa manera, yo también tengo libertad y más libertad porque me estoy filmando. Entonces, seamos sensatos, hermanos. Si hay justicia, entonces tratemos de no herir al prójimo para que las cosas realmente se puedan entender. Por otro lado, quiero aclarar que hay muchos hermanos que me han pedido que escriban, no solamente algunos. Muchos hermanos que me han pedido que escriba artículos, libros, todo eso, y como yo lo había explicado, yo no tengo tiempo para eso, ya no me da el tiempo, hermanos, ya no soy Superman, no me da el tiempo para eso. Pero sí quiero darle muchos saludos porque sé que hay hermanos que están de acuerdo con mi postura y hay hermanos que no están de acuerdo con mi postura y hasta capaz que pueda haber alguno por ahí que no está de acuerdo con ninguna de las dos posturas y capaz que tiene otra. Bien decía un hermano en el Facebook que hay más de 25 posturas, cerca de 30 posturas de Daniel 11. Y decir que Daniel 11 se refiere al rey del norte como el papado, no es la posición oficial de la iglesia. Es una de las posturas que maneja, o sea que también no se puede decir que esa es la postura oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, estamos aclarando. Yo sé que hay hermanos maravillosos que examinan todo y retienen lo bueno, y eso es lo lindo. Y hay hermanos que no están de acuerdo con mi postura, pero que me están viendo en directo y en diferido después, pero que son sabios. ¿Saben por qué son sabios? Porque dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con Hugo, pero lo voy a escuchar porque hay que estudiar, hay que analizar, hay que aprender. Con esos hermanos está el Espíritu de Dios. Pero cuando un hermano es mal educado y se quiere hacer el doctor y el poderoso y todo eso, esos son los primeros que caen, porque sepan mucho o sepan poco, después vos le mostrás la otra cara de la moneda que ellos no quieren mostrar, no quieren ver y no quieren darle a conocer al público. Entonces, queridos hermanos en la fe, seamos sensatos y no hieramos, porque después que no se quejen cuando yo le mande con fundamento bíblico mostrando que si ellos me muestran que yo soy hereje, yo te voy a mostrar que él es el hereje. Y no vamos a terminar más, y encima que a mí me encanta el debate. Entonces, al hermano que realmente tenga el amor de Cristo, yo le pido que me trate bien, yo voy a entender las cosas. Yo no soy una persona que no entiende, yo voy a entender. Pero que no sea mal educado, porque si es mal educado, después que no llore. Después que no queje cuando yo le mande fruta a través de internet, a través de los mensajes, mostrándole que el hereje es él. Entonces, a nadie le gusta que lo traten de persona equivocada. Sin embargo, yo nunca he atacado a nadie, pero siempre me he defendido de los ataques que han hecho. Y siempre traigo el escrito está. Entonces, queridos hermanos, en la conferencia que nosotros tenemos que ver esta noche, yo le pido a mis hermanos que, si tienen una posición contraria, que me traten bien, que me traten con amor, yo también los quiero tratar con amor.
que muestren si realmente tienen el carácter de Cristo, intercambiemos opiniones, nos llevemos bien. Y ahora, al que sea mal educado, que después se atenga a las consecuencias cuando yo le mande y que después no llore. No sé si me explico. Entonces, hermanos, seamos sensatos. Le mando un saludo a todos los hermanos que nos escuchan, porque son gente maravillosa que quiere aprender de la palabra de Dios, tenga la postura que tenga, pero quieren aprender la palabra de Dios. Yo sé que hay gente sincera, yo sé que hay gente maravillosa. Y hoy me he sentido muy contento, hermanos, porque en el culto de la iglesia de Villalén se tocó todo Daniel 11, se llenó la iglesia, hermanos, realmente se llenó. Ahí lo tenemos en audio al sermón, ya lo vamos a estar compartiendo para que vean que hay otros hermanos que con algunas pequeñas discrepancias, pero también tenemos la misma postura con respecto a lo que es el Medio Oriente. Adelante, damos la bienvenida a los hermanos que están llegando. Entonces, queridos hermanos, ¿se entiende la cuestión? Seamos sinceros, seamos buenos de corazón, si no, esto no va a terminar más y no vamos a lograr la unidad de la iglesia. ¿Tú quieres creer que el rey del norte es el papado, es Dios, es Cristo, es Rusia, es no sé qué? Pues créelo, pero no menosprecies a los otros, porque después te van a contestar. Y dice la Sagrada Escritura así: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer después que tu prójimo te haya avergonzado. Entonces, tratémonos bien, guardemos la ética cristiana y dejémonos de cosas y de palabras y vayamos de lleno a lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. En la clase número 59, hermanos, que se llama el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, segunda parte, nosotros queremos mostrar a los hermanos por qué nosotros no estamos de acuerdo con que el rey del norte es el papado. Pero hubo gente que cree que por tener doctorado, que cree que por tener máster o magíster, nosotros tenemos que seguir esa interpretación porque está dada por un doctor, un maestro, un profesor, un instructor bíblico, o solo porque lo diga un hombre. ¿Qué porque lo diga un hombre tiene que ser, hermanos? No tenemos que seguir esa doctrina porque lo diga un hombre, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y si bien es cierto, ahora no estamos desarrollando Daniel 11, sí estamos viendo principios básicos que nos llevan a entender cómo se interpreta correctamente la profecía. Hoy vamos a repasar un poco lo que hemos dado ayer y vamos a volver a ver otras cosas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Hermanos, la profecía bíblica no se la interpreta como uno quiere, sino con versículos bíblicos. Siempre con versículos bíblicos. Y se debe hacer una correcta comparación de texto con texto, utilizando todos los textos que hablan sobre un tema y no tan solamente algunos. Eso se entiende. Por eso es que vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículos muy conocidos para ustedes, pero no importa que sean conocidos, tenemos que volver a estudiarlos para poder sacar conclusiones. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice lo siguiente. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, ustedes se van a sorprender lo que yo les voy a mostrar esta noche en esta conferencia, y por favor prestemos atención a esto, queridos hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura o permanente. ¿Se están dando cuenta, hermanos? Tenemos la palabra profética más segura y más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos. Pero hay gente que no está atenta y dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ahora dice el versículo 20, entendiendo primero esto, o sea, si bien es cierto, todos tenemos la palabra profética más segura,
y estamos atentos a la palabra profética más segura, Pedro hace una salvedad y dice lo siguiente. ¿Podemos cerrar un poquito ahí, hermanos? Bien. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, la que está en la Biblia, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, si yo vuelvo al versículo 20, el versículo 20 dice, entendiendo primero esto. Y yo estoy leyendo una versión antigua, que son las mejores versiones que existen para las investigaciones bíblicas. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Y si bien es cierto, ya hemos explicado esto en la clase de ayer, tengo que volver a tocarlo al tema y explayarme en esto. Interpretar la Biblia de manera particular o en forma privada es interpretarla como a mí se me da la gana y no siguiendo el método bíblico de interpretación. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, cuando yo quiero interpretar la Biblia como a mí se me dé la gana y no siguiendo el método que me da toda la Escritura y encima, como si fuera poco, la instrucción y la orientación del espíritu de profecía, entonces, hermanos, caemos en tremendos errores y lo único que voy a lograr es convencer a los adventistas que no saben nada y que están adentro de la iglesia adventista. Pero cuando yo me junte con adventistas que estudian o con gente de afuera de la iglesia que te exige una estricta comparación de texto con texto, vas a terminar resbalando. Me acuerdo en aquellos tiempos pasados cuando por ahí también manejábamos la postura de que el rey del norte era el papado, nos hacían zapatear los hermanos que tenían las otras posturas adentro de la iglesia. Y directamente afuera de la iglesia, peor. Ahí directamente peor. Directamente te agarra un testigo de Jehová y te dice, ¿qué? ¿Que el rey del norte qué? ¿Por qué no? Y te entran a dar una paliza de aquellas. Entonces, hermanos, en esta conferencia acabamos de ver que interpretar la profecía de la Escritura de manera particular o de manera privada es interpretarla como yo quiero y no siguiendo el método bíblico. Pero ¿saben cuál es lo que a mí me causa dolor en mi corazón? Que la mayoría de la iglesia está entrando en la apostasía omega, no porque yo lo diga, porque yo no soy nadie para decirlo, sino porque lo dice el espíritu de profecía. Y se están copiando métodos de lo que es la iglesia católica y la iglesia protestante para interpretar y directamente no tener que estudiar. Porque la interpretación que dice que el rey del norte es el papado es básicamente unas cuantas hojas, hermanos. Yo la tengo ahí en el libro de Treger, de Humberto Treger, son unas cuantas hojitas y ya está, no hay nada más que estudiar. Pero cuando ustedes estudian la postura que tenemos nosotros, hay que ir por toda la Biblia a ver lo que la Biblia dice acerca de todas estas profecías. Porque por toda la Biblia hay diseminadas profecías con respecto a Egipto, Líbano, Siria, Elam, Estados Unidos, todo, hermanos. Entonces uno tiene que recorrer toda la Biblia para poder entender la última parte del libro de Daniel. Sin embargo, hay gente que dice así, no, pero hay que hacer lo que dice este hombre. Tenemos que seguir a este hombre porque él interpreta así, porque este hombre interpreta así, porque este hombre tiene título, porque este hombre es licenciado, porque este hombre es pastor, porque este hombre es doctor, porque este hombre es magíster, porque este hombre es máster. Y dicen tenemos que seguirlo simplemente por eso. Pero y la Biblia dice esta otra cosa, no, pero lo ha dicho el doctor. Pero resulta que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, te dice que tenemos la palabra profética más permanente y que esa palabra profética más permanente no tenemos que interpretarla de manera privada o de manera particular. Y de manera particular, no sé si me explico, hermanos. Pero ustedes no se han dado cuenta de algo.
En la Biblia no había capítulos, sino que estaba escrito todo de corrido. Y presten atención a los hermanos que me están viendo por internet, queridos hermanos, incluso quiero que sepan, a los hermanos que tienen la postura contraria a mí, yo quiero que sepa que los amo en el nombre del Señor. Y no por eso significa que los odie porque le conteste y me defienda, no, los amo. Y los voy a tratar con amor, y si les tengo que contestar, les voy a contestar, pero yo no odio a las personas como otras personas han herido manifestando odio. Con eso. Pero lo que ustedes no han entendido, queridos hermanos, es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, que ya lo hemos leído. Y dice que tenemos la palabra profética más permanente, pero ninguna profecía de la Biblia, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación o de interpretación privada. ¿Y sabe a quién le da con un caño el apóstol Pedro quiénes son los que interpretan en forma particular y privada? ¿Los laicos o los doctores? Demos la vueltita a la página o sigan al capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora vamos a 2 de Pedro, después de que te acaba de decir que tenemos la palabra profética más permanente, la palabra profética más segura, y que hacemos bien de estar atentos a la palabra profética más permanente, después te dice que no hay que interpretarla de manera privada. Y ahora te aclara en el capítulo 2, versículo 1 al 3, quiénes son los que interpretan mal por ser doctores. Y presten atención. Hay mucha gente que no se da cuenta de estas cosas, pero yo sé que la gente inteligente y espiritual que tiene discernimiento del Espíritu va a entender claramente lo que yo estoy predicando. Capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 1 al 3. Noten con qué ciencia y con qué profundidad el apóstol Pedro muestra esto. Y ahora viene el capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente, hermanos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Falsos profetas en el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos doctores, dice mi versión antigua. El original dice doctores. Como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Pero después te da a entender otra cosa más fuerte en el versículo 2, y es que dice que la mayoría van a seguir a esos doctores y maestros. La mayoría, por eso dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, es tan perfecto y tiene tanta profundidad lo que dice el apóstol Pedro, que te dice claramente que nosotros tenemos la palabra profética más permanente y que no se la debe interpretar de manera privada y particular. Y después te aclara que hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Ahora, ¿todos los doctores son malos? No, qué sé yo, hermanos, yo no soy Dios para juzgar, ni tú tampoco, que me escuchas, tú no puedes juzgar. Yo solamente te estoy presentando las Escrituras para que tú unjas tus ojos con colirio. Entonces le da con un caño a los maestros y a los doctores. Y te pasa a decir algo muy importante, hermanos, que no porque sea doctor no va a cometer errores. El mismo Pedro te lo está diciendo, y en forma corrida y con tremenda ciencia. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar la Biblia por nosotros mismos. Yo ya les había comentado ayer en la conferencia que estábamos dando que ahí tengo en mi biblioteca un montón de escritos de hiper, archidoctores. Y escriben cosas muy buenas y hay cosas que no son tan buenas porque les yerran. Y lógico, hermanos, si nadie es el intérprete perfecto.
Pero uno puede aspirar a ser el intérprete perfecto cuando solamente se centra en la Biblia, en este tiempo del fin, y sobre todo en el tiempo del fin si sigue las orientaciones que nos da el espíritu de profecía. ¿Se va entendiendo? Por otro lado, yo no obligo a nadie a que crea mi posición. ¿Quieren creer que el rey del norte es el Papa? Pues crean, hermanos. Nadie obliga. Pero yo no, a mí no me llena esa explicación. Yo he pasado vergüenza cuando he querido defenderla, así que no me llena directamente. De manera que Pedro aclaró todo el panorama en esta noche y te dice bien claro para quién va el caño. Y te dice bien claro quiénes son los que lo siguen. Pero yo le doy gracias a Dios que hay una minoría y un remanente de laicos que estudian la verdad, y también hay un remanente de doctores, licenciados, pastores, profesores y estudiosos que también son un remanente pequeño que se aferran solamente a la Biblia y al espíritu de profecía. Pero yo quiero decir algo en esta conferencia de esta noche, algo que ustedes ya saben. Siempre la minoría ha tenido la verdad y la mayoría ha tenido el error. La mayoría siempre ha tenido el error, por eso es que decíamos anoche en la conferencia anterior que la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición y se perderá, hermanos, se perderá, ya sea por herejía moral o por herejía doctrinal, pero se perderá. Y nosotros hoy tuvimos el culto donde con algunas discrepancias, pero se dio más o menos el mismo tema, y ya lo vamos a estar compartiendo en el foro, en YouTube, todo al sermón que se dio hoy, para que básicamente tengan una idea, hermanos, de que no soy yo simplemente el único que predica esto, sino que hay muchos otros hermanos que también están predicando estas doctrinas bíblicas. Pero hoy estamos viendo la correcta manera de interpretar. Y hermanos, a mí me llama la atención cómo Pedro en el capítulo 2 comienza hablando en el versículo 1 y le da con un caño a los intelectuales, doctores, maestros, pastores, líderes, profetas. No está hablando de los laicos, sino de los líderes académicos preparados a quienes las masas lo siguen. Y muchos leen esto, pero no se han dado cuenta de la perfecta correspondencia que tiene la palabra de Dios. No se dan cuenta, hermanos. Entonces, siguiendo con el tema, hermanos, nosotros podemos ver que aun siendo un poderoso doctor puede errar y puede introducir encubiertamente herejías de perdición. La Biblia nos enseña cuál es el correcto método de interpretación y vamos a verlo. Isaías capítulo 28, versículo 7 al 9 y 13. Vamos a Isaías capítulo 28, versículos 7 al 9 y 13. El versículo 7 al 9 dice lo siguiente: Mas también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Y noten, el sacerdote y el profeta, los académicos, los líderes máximos de Israel, el sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículo 8: Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Versículo 9: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos. Versículo 10: Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. En una palabra, Biblia pura. Biblia pura. Vuelvo a leer, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pura Biblia. Nada de expresiones teológicas, pura Biblia. Versículo 13: La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y mucha gente, cuando vos le predicas con comparación de textos, van retrocediendo hasta que caen de espaldas y quedan enlazados y presos. Queridos hermanos, es clara la conferencia de esta noche y te dice correctamente cómo se tiene que interpretar la poderosa palabra de Dios y cómo nos será a nosotros la palabra de Jehová. ¿Cómo será a nosotros la palabra de Jehová? Así tiene que ser. Pero no le llamemos comparación de texto con texto a lo que no es comparación de texto con texto. Yo por ahí veo que hay gente bien intencionada, pero quizás mal informada, que se detiene mucho en las expresiones teológicas, los conceptos teológicos, inventados por hombres, las técnicas de hermenéutica y de exégesis. Pero resulta que cuando vos vas a la Biblia te muestra otra cosa distinta, con textos bíblicos claros. Entonces, por más que te vengan con expresiones teológicas y técnicas de interpretación y métodos de interpretación inventados por los hombres, hermanos, siempre superior a cualquier método de hermenéutica, exégesis e interpretación es la comparación de texto con texto, y ya lo habíamos dicho ayer. Pero en esta noche, hermanos, no estamos perdiendo el tiempo. Acabamos de ver lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 7 al 9 y versículo 13, cómo nos llega la palabra de Jehová y cómo nos será la palabra de Jehová. Pero también dice otra cosa, hermanos. En el mismo capítulo 28, ahora salto al capítulo 29 y voy al versículo 9 al 13. Versículo 9 al 13. Y dice así: Deteneos y maravillaos. Isaías capítulo 29, versículo 9 al 13. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos y no de vino, titubead y no de sidra. Pero que no era de vino y de sidra que decía el capítulo 28, ahora te aclara más. Porque Jehová extendió sobre vosotros, y aquí se aplica, hermanos, a los estudiosos que han tomado la metodología protestante y católica para explicar las Escrituras. La metodología católica y protestante, como los católicos y los protestantes no saben nada de Biblia, hermanos, directamente espiritualizan todo y ya está. Y se los digo yo porque yo vengo de la iglesia evangélica. Y yo he refutado las enseñanzas evangélicas. Y cuando yo me fui de la iglesia evangélica, se hizo una comisión de todos los ancianos de la iglesia evangélica, porque había un lío tremendo, porque los adventistas estaban causando revuelo en la iglesia evangélica libre de calle Córdoba, acá en Tucumán, donde yo me congregaba. Y se armó tal revuelo, porque primero se fue el hermano Luis Araos, después me fui yo, y después se fueron 2 chicas más de la iglesia esa, y se armó un revuelo tremendo. Y se hizo una comisión donde se reunieron los ancianos, no sé si me explico. Se hizo una reunión donde se reunieron los ancianos, se armó un tremendo problema, hermanos. Y nosotros fuimos a la casa del anciano líder, y él estaba con toda su biblioteca ahí, una biblioteca tremenda que tenía él, y nosotros caímos, me acuerdo en aquel tiempo, yo, el hermano Luis Araos, Enzo Ramos, Walter Tavera, y no me acuerdo cuál más era, caímos todos ahí a la casa, y él sacó los libros, todo, y en 2 patadas, hermano, los dejamos callados. Él se quedó callado y me dijo: ¿y vos qué vas a hacer? Y yo le digo: yo quiero tener la fe que tienen ellos. Se quedó mudo, blanco, pálido, y no podía creer lo que estaba pasando, hermanos. Fue un golpe mortal, yo me acuerdo, para este hermano líder de la iglesia evangélica libre de calle Córdoba. Y yo conozco toda la postura evangélica, hermanos. Y los evangélicos y los católicos, como no siguen el método de comparación de texto con texto, la arreglan fácil y le meten que todo es espiritual, que es simbólico.
que puede ser esto, que puede ser aquello, pero nunca te lo prueban con la misma Biblia. Y por más que le llamen como le llamen, si vos a mí no me mostrás un texto bíblico que tal cosa diga que es así, yo no creo nada. Por lo tanto, hermanos, te paso a decir algo en esta conferencia. Cuando dicen que yo invento, yo no invento, hermanos. Tienes que escuchar las otras 58 clases, no las últimas 3. Si tú escuchas las últimas 3 clases, pues es lógico que vas a creer que estoy inventando porque te faltan escuchar 54 clases más, o 55. Entonces no sirve escuchar las últimas 3, hay que escucharlas a todas. Y si no van a escuchar todas las clases, pues entonces no hables. Porque lo mismo esto va a seguir y va a seguir y va a seguir y no se termina más, hermanos. Muchos se ríen, pero yo voy a dar, hermanos, 7 trillones de clases, hablando así en manera exagerada, como loco hablo, decía el apóstol Pablo. La frase 7 trillones. Así va a ser, hermanos. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos en la fe? Porque nosotros tenemos que entender que en un estado de tibieza que nosotros tenemos en la iglesia adventista es lo que pasa en el versículo 10. Pero nosotros estamos en estado de tibieza, sí, pero hay algunos que luchan por salir y hay otros que no, que están cómodos con cómo está todo. Yo no soy de los que están cómodos con la situación en la cual se encuentra la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, yo gimo, clamo. ¿Saben las veces que he llorado, que he ayunado? Hermanos, para poder entender las Escrituras y para poder presentar la verdad. Y yo voy a decir algo que quizás muchos me van a tildar de soberbio, de orgulloso, que se cree mucho, que aquí, que allá. Bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno, hermanos. Yo ya no puedo meterme en el corazón de cada uno. A pesar de que yo estoy dedicado al debate, casi nunca debato, pero debato algunas veces. Y debo reconocer que nunca he perdido un debate frontal, cuando estamos mano a mano. A mí no me gusta debatir a distancia, porque si yo me pongo a debatir en el foro adventista, por ejemplo, o en otros foros, como yo lo tengo lejos, yo no puedo dejarlo callado rápido una persona e impedirle que avance hasta que no me explique lo que yo le estoy presentando. En cambio, como están lejos, ellos se van por las ramas, te presentan otra cosa, sacan otra cosa y siempre se escapan. Por lo tanto, yo no puedo debatir por teléfono, por Skype, por el foro, porque no se puede, porque incluso por Skype, si yo debato, se cierran o me cortan el Skype o me salen con filosofías y no me explican tampoco porque lo tengo lejos y toman el atrevimiento a veces de decir cosas que no se deben decir. En cambio, cuando lo tengo cerca no se me lo escapan y lo agarro ahí yo cuando estamos en equipo y no lo dejo que se escape hasta que no me explique las cosas que yo presento. Por lo tanto, a mí el debate a distancia no me interesa. Porque es fácil debatir a distancia, total yo me puedo escapar, o puedo mentir, o hasta puedo falsificar y el otro no va a tener cómo rebatirme. Y si me rebate, le puedo mentir otra cosa, o le puedo decir la verdad de otra forma. Se puede decir tanto la verdad como mentir y el otro está lejos, no va a poder hacer nada. Si en un debate yo digo verdad o mentira a distancia, el otro nunca va a poder hacer nada porque está lejos. Por lo tanto, no sirve el debate a distancia. La cosa es cuando uno debate frente a frente, haciendo un mano a mano y solito. A mí me gusta reunirme solo con una persona, como me he hecho con varias personas, hermano, y por ahí uno que otro que veía. Y no han ganado el debate, hermano, lo han perdido muy feo el debate. Solito, debate solito. No con familia Miranda, no con el marido que lo defienda, sino solito. Y bueno, y si él tiene 2 o 3, bueno, yo llevo el equipo. Cuando una persona va a debatir y tiene su gente ahí, yo llevo toda mi gente. Y ahí se arma. Pero bueno, hermanos, yo creo que tenemos que ser sinceros y entender estas cosas. Por eso es que los vuelvo a traer a Isaías capítulo 29 para que entiendan lo que quiero decir. Isaías capítulo 29 dice el versículo 10: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño. Y qué casualidad que ahora estamos precisamente en el tiempo en que se cumple Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, que habla de que las vírgenes están dormidas. Y cuando uno estudia en profundidad lo que tiene que ver con el dormir de las vírgenes,
significa que les cuesta manejar la doctrina. Pero no todos están durmiendo. Hay gente que llora, que sufre, que clama, que gime por entender la palabra de Dios y hasta ayuna. Y Dios le muestra. Por eso es que el versículo 10 dice: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos. Lo mismo que dice Apocalipsis 3, 17 y 18, que lo hemos leído anoche. Y Ezequiel capítulo 12, versículo 1 y 2. Y cerró vuestros ojos y cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Y qué va a pasar como resultado, hermanos? Presten atención a la conferencia que estamos dando. ¿Qué va a pasar cuando Jehová extiende espíritu de sueño y te cierre el ojo y te cierre el oído? ¿Cuál es el resultado de que Jehová haga eso? Versículo 11 al 13. 11 y 12. Y os será toda visión. ¿Cómo? Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si le dieren al que sabe leer, al erudito, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y eso es lo que pasa, como no lo pueden leer, le meten cualquier cosa. Es el papa, es el papado, es esto, es aquello. Entonces, como no pueden leer, y bueno, debe ser que es esto, porque hay paralelismo capitular, porque hay paralelismo quiásmico, y ahí nomás le meten. Y si le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Versículo 12. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. ¿Cómo dice la última parte del versículo 13? Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. ¿Cuándo? No, eran seguidores de hombres. Eran seguidores de hombres, y todo el temor que tenían hacia Dios era lo que le enseñaban los maestros religiosos de ese tiempo. Y te estoy mostrando Biblia pura en lo que tiene que ver con esto, hermanos. ¿Y será que nosotros estamos viviendo esto? Y claro que sí, porque estamos en estado de tibieza, y lo dice la misma profecía del mensaje a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo esto. Entonces el versículo 10 se cumple en nosotros, que dice, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, y cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, y el temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Un típico estado de tibieza laodicense, por eso es que no se llegan a comprender las Escrituras. Pero sí las entienden aquellos hermanos que examinan todo y retienen lo bueno. Los hermanos que son estudiosos y examinan todo y retienen lo bueno son las personas que sí van a entender lógicamente lo que son las Escrituras sagradas. Por lo tanto, hermanos, la profecía se la interpreta así como les acabo de mostrar. No se las interpreta de manera privada, no se las interpreta de manera particular, se las interpreta comparando texto con texto y nunca sacando el texto de su respectivo contexto. O sea, texto con texto y comparación de texto con texto, hermanos. Ahora bien, hay hermanos que decían así, bueno, dice, pero la profecía, dice, es una señal para el creyente, no para el incrédulo. Por lo tanto, dice, si la tercera guerra mundial se arma después del fin del tiempo de gracia, ¿qué sentido tiene que la conozcamos si ya los creyentes están convertidos y ya para qué van a conocer las profecías? Entonces yo hago la pregunta, hermanos, ¿para qué entonces vamos a estudiar Apocalipsis 16, que habla de las 7 plagas, si las 7 plagas se cumplen después del fin del tiempo de gracia y ya a nosotros no nos sirve de nada y al mundo tampoco le sirve de nada porque nosotros ya estamos salvos y ya para qué me importa?
Y a los impíos, ¿para qué le importa? Y a nosotros, ¿para qué vamos a estudiar el capítulo 16 del Apocalipsis, que habla de las 7 plagas, si para cuando se comiencen a cumplir, ya no van a ser señal para ningún creyente, porque los creyentes ya se ha sellado el tiempo y ya quedaron salvos y ya no va a haber posibilidad de que se conviertan otros? Noten cómo yo te hago comparación de fundamento con fundamento. Porque hay hermanos que dicen, no, si Daniel 11, 44, 45 habla de la tercera guerra mundial y eso se cumple después del fin del tiempo de gracia, entonces no es señal para el creyente, porque ya para ese tiempo ya van a estar, ya no va a haber más conversiones, dicen ellos. Entonces lo mismo digo yo, entonces ¿para qué vamos a estudiar todas las profecías que hablan después del fin del tiempo de gracia, si se supone que ya no va a haber más conversiones? Hermano, lo mismo hay que estudiarlas, porque te aseguran y te muestran cómo todo se va cumpliendo hasta que se acerca Cristo. Y yo lo he dicho en clases anteriores, están las señales de la venida de Cristo del tiempo de angustia previo, y están las señales de la venida de Cristo durante el fin del tiempo de gracia. Entonces, todas indican la proximidad de la venida de Cristo. Por lo tanto, no podemos sacar eso porque no tiene sólido fundamento. Si nosotros no vamos a estudiar Daniel 11, 40 al 45 porque se cumple después del fin del tiempo de gracia, tampoco tendríamos que estudiar Apocalipsis 16 y todas las profecías que se cumplen después del fin del tiempo de gracia. O sea que, haciéndote comparación de fundamento con fundamento, no se puede decir eso. La persona que dice eso es porque no tiene un correcto entendimiento teológico de lo que es la profecía bíblica. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, para los hermanos que nos están siguiendo, yo les digo así, a los hermanos que no creen lo mismo que yo, y bueno, no crean. Nadie los está obligando a que crean estas posturas, pero yo no me muevo de esto y yo creo muy profundamente que esto nos muestra la cercanía de la venida de Cristo y lo que va a pasar al nivel de las naciones. ¿Sí? A mí qué me importa, hermanos, lo que haga el Papa. Yo ya conozco las profecías del Papa, esa es una parte. Faltan las profecías de la Iglesia, las profecías de la lluvia tardía, las profecías de las plagas, las profecías de la venida de Cristo, la profecía de la liberación de los santos. Todo, hermanos, no solamente del Papa. Yo no estudio solamente lo que tiene que ver con la grande ramera del Apocalipsis que intenta destruir al pueblo de Dios. Y ya van a ver, hermanos, estoy preparando la serie que se llama El fin del tiempo de gracia, y estoy preparando la serie que se llama La gran ramera del Apocalipsis. Ya te voy a mostrar que sí lo conozco al tema, y te lo voy a presentar muy distinto a como te lo presentan todos, y más fuerte como te lo presentan todos, porque dicen, él la defiende a la Iglesia Católica. No, hermanos, ya van a ver cuando le demos con un caño a la Iglesia Católica mostrando las herejías que intenta contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no mezclemos las profecías, no mezclemos las cosas, no metamos al Papa en todo. Mateo 24, el Papa. Apocalipsis 17, el Papa. Apocalipsis 14, el Papa. Apocalipsis 20, el Papa. Daniel, el Papa. Apocalipsis, el Papa. Zacarías, el Papa. Todo el Papa. Y las otras profecías de la Biblia, que dice Testimonios para los Ministros, que debemos estudiar las otras profecías de la Biblia también. Yo sé que hay hermanos inteligentes, súper estudiosos, que van a meditar en esto y que no me van a seguir a mí ni a nadie, sino solamente a Cristo Jesús. Que la bendición de Dios acompañe a esos hermanos, porque ellos no tienen que creerme a mí ni a nadie. Yo no quiero que nadie me crea ni me siga. Yo quiero que vayan y estudien la Biblia por sí mismos. Y yo ya he estudiado a los otros pastores, teólogos, eruditos que enseñan sobre la otra postura, la conozco de memoria. Y parece que no les gusta que yo diga que las conozco de memoria, queridos hermanos, pero tengo que decir que la conozco. Pero no me llena, porque incluso hasta la interpretación que dice que el Papa es el Rey del Norte, o el Papado es el Rey del Norte, incluso entre ellos varían, no se ponen de acuerdo en muchas cosas, ¿sí? Pero bueno.
Habiendo entendido y dejado en claro cómo se interpreta la profecía y cómo no se la interpreta, vamos a pasar a leer Testimonios para los Ministros, página 476. Vayan siguiéndome, por favor, los hermanos, en esta conferencia que estamos dando, hermanos. ¿Dedos? Bien. En Testimonios para los Ministros, página 476, dice lo siguiente. No se vayan a asustar con lo que voy a leer, ¿no? Y esta la estudiamos con el hermano Ignacio Fortuny en las clases privadas que tenemos nosotros los días domingo. Lo habíamos visto el otro día. ¿Pochín? ¿Se acuerda cuando hemos estudiado esto? Bueno. En Testimonios para los Ministros, página 476, dice lo siguiente. Cuando yo he leído esta cita, hermanos, realmente me asusté. Y Pochín también se ha asustado, ¿se acuerda? Y después comimos sándwich, ¿se acuerda? Estábamos tan asustados que... Bueno, queridos hermanos, Testimonios para los Ministros, página 476, dice algo que a mí me asusta. A ustedes los asusta y bueno, ya veremos. Hermanos, dice la hermana Huay, profeta de Dios, hermanos, no debemos depender de los hombres. Hermanos, no debemos depender de los hombres. No debemos depender de los hombres. Y ella cita un versículo bíblico que dice lo siguiente, y presten atención, dice así. El versículo bíblico dice así: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué él es estimado? Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra fuente en la montaña. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que no conviene, hermanos? No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra en la montaña. Dejemos las corrientes bajas. Dejemos las corrientes bajas. Hay muchos hermanos que yo conozco que por seguir hombres están estancados en la comprensión, por ejemplo, de la cronología profética del tiempo de angustia previo o no. Y por ejemplo, se comen la ley dominical y no saben dónde ubicarla. Se comen el reavivamiento y la reforma y no saben dónde ubicarla. Se comen la imagen de la bestia, no saben dónde ponerla. Se comen la marca de la bestia, no saben dónde ponerla. Se comen el tiempo del sellamiento, no saben dónde ponerlo. Se comen el tiempo del zarandeo final, no saben dónde ponerlo. Se comen todo, hermanos. ¿Saben por qué? No, porque lo dice fulano de tal. Aquí no importa que lo diga fulano de tal y tampoco importa que lo diga Hugo Ortiz. Pero eso sí, si yo estoy equivocado para ti, pruébame poderosamente, no con expresiones teológicas, no porque lo ha dicho un teólogo, no porque lo ha dicho un máster, no porque lo ha dicho un doctor. A mí qué me importa, hermanos. Y te amo en el Señor, pero a mí no me importan las cosas de los hombres. ¿Saben por qué? Porque yo me apego estrictamente a lo que dice ahí. Noten. Ahí está. Ahí está. Ahí, el dedito ahí. Ahí está. Ahí está, hermanos. A mí nadie me mueve de lo que dice acá. Ahí está, lo acabo de poner, hermanos. Y también lo pongo acá. Ahí me dice María José que lo ponga acá también. Ahí está, lo pongo ahí. El hermano Ignacio quiere que lo ponga ahí también. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Testimonio para los Ministros 476, y es claro, hermanos. Es claro. Dice, hermanos queridos, noten por favor. Dejemos las corrientes bajas. ¿Por qué hay gente que toma agua de las corrientes bajas?
¿Por qué hay gente que toma agua de las corrientes bajas? Y dice así la hermana Juárez, presten atención, hermano, y yo me afirmo acá me afirmo yo, acá. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. ¿Cómo dice, hermanos? No entendí. Bueno, ahora vamos a entender. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro. Un versículo dice, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios y no de los libros de teología. Y noten qué hermoso lo que termina diciendo la hermana White. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. ¿Es claro o no? Yo creo que sí. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonad vuestras ideas preconcebidas y permitid que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Entonces, si hay un hermano que no concuerda conmigo, yo le pido que investigue y compare un versículo con otro. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. La hermana White no habla de quiasmos, ni de paralelismos quiásmicos, ni de paralelismos capitulares. Superior a cualquier paralelismo es la comparación de texto con texto. Pero hay gente que es dura, hay gente que no entiende. Viene la hermana White y dice, comparad un versículo con otro. No, pero yo no quiero. Yo me llevo de los paralelismos quiásmicos, los paralelismos capitulares. Superior a cualquier paralelismo es agarrar un versiculito, comparar con el otro versiculito, comparar con el otro versiculito, comparar con el otro versiculito. Un método muy sencillo, pero ¿saben por qué no lo hacen? Yo te paso a explicar por qué. Porque si bien es cierto, comparar un versículo con otro es fácil, lo terrible de esa ciencia es que hay que ponerse a buscar en toda la Biblia los versiculitos. Hay que agarrar comentarios, diccionarios, concordancias comunes, concordancias temáticas. Y hay que sentarse y buscar por toda la Biblia los textos y nadie quiere hacer eso. Entonces es más fácil lo que ha dicho el doctor fulano de tal o y directamente no comparamos un versiculito con otro versiculito. En esta conferencia que estamos dando en esta noche, hermanos queridos, ¿se va entendiendo a lo que yo quiero llegar? Los hermanos que no entienden un aspecto de la verdad y no comparan un versículo con otro, sino que simplemente le hacen caso a los hombres, están bebiendo de fuentes bajas. Y lo dice acá, hermanos. Están bebiendo de fuentes bajas. ¿Por qué beben de fuentes bajas del valle cuando hay fuentes altas en la montaña? ¿Y cuáles son las fuentes altas en las montañas? Estudiar la Biblia comparando texto con texto, versículo con versículo, versiculito con versiculito. Queridos hermanos, hasta aquí la parte que ustedes necesitaban saber. ¿Están listos para la cita del Espíritu de Profecía? Las citas fuertes. Bueno, prepárense, hermanos, porque la hermana White, profeta de Dios, nos da a entender lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar en el tiempo del fin, lo que va a pasar delante de vuestros ojos ahora.
¿Quieren saber lo que está pasando delante de vuestros ojos ahora y lo que va a seguir pasando delante de vuestros ojos? Vamos a lo que es el hermoso testimonio de Jesucristo. Para mí es el hermoso testimonio de Jesucristo lo que escribe la hermana White, algo precioso, hermanos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 995. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 995. Hermanos, aquí está, miren. Ahí está, hermanos. Voy a leer. Esto es tremendo. ¿Qué va a pasar cuando venga la ley dominical, el reavivamiento y la reforma y la lluvia tardía? Repito, ¿qué va a pasar cuando venga la ley dominical, el reavivamiento y la reforma y el descenso de la lluvia tardía? Presten atención. Entre los clamores de confusión, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. ¿Cómo? Se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. ¿Y cómo será ese mensaje especial, ese testimonio especial de verdad que sea apropiada para este tiempo? Ese mensaje debe ser recibido, creído, y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. ¿Cómo? Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. ¿Y saben lo que son las ideas fantásticas? Las interpretaciones que no se basan en comparar un versículo con otro y que no tienen fundamento bíblico y que son teorías espirituales, espiritualistas, simbolicistas. Ese mensaje debe ser recibido, creído, y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. Ahora viene la otra parte. Ahora sí, por favor, paramos, nos agarramos bien de la silla donde estamos, bien agarraditos, y leemos. La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales. ¿Qué va a pasar dentro de poco y que ya está pasando, hermanos? Porque hay hermanos adventistas que se están levantando contra las interpretaciones espirituales, simbolicistas, espiritualistas, de ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los engaños, libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. Yo doy gracias, hermanos, por el espíritu de profecía. Yo doy muchas gracias por el espíritu de profecía. Noten, hermanos. Dice, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. La atención de los hijos de Dios será acosada con falsedades, pero la verdad debe permanecer cubierta con su atavío hermoso y puro. La palabra, preciosa en su influencia, santa y elevadora, no debe ser degradada a un nivel con los asuntos comunes y ordinarios. Debe permanecer siempre no contaminada con las falacias con que Satanás procura engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Y cómo Satanás va a procurar engañar a los escogidos? Y bueno, leamos. Este mensaje debe ser recibido, creído, y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra
se presentará en ese momento libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. Ustedes no sabían eso. Yo me aferro a esto a muerte, hermanos. A muerte me aferro a lo que dice acá. Y yo quiero ser parte de los hermanos que predican la palabra de Dios libres de ideas fantásticas, libres de interpretaciones espirituales, libres de errores engañosos, libres de toda descripción fantásticamente trazada y seductora, libre de toda contaminación de las falacias con que Satanás procura engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Tiene fundamento lo que yo estoy predicando o no? Es terrible, hermanos. La hermana White, previéndonos de que iba a haber gente que iba a espiritualizar las escrituras como hacen los católicos y protestantes, yo le doy gracias por haberme advertido con el espíritu de profecía. A mí el espíritu de profecía me advierte de no cometer errores en la interpretación. A mí que no me vengan con interpretaciones fantásticas, simbolicistas, espirituales, espiritualistas, porque el comentario bíblico tomo 7a, página 995, acaba de condenar ese tipo de interpretaciones. Pero repasemos la cita que hemos leído ayer, Conflicto de los Siglos, página 409. Conflicto de los siglos, y yo sé que a muchos esta cita les ha movido las estructuras, a muchos hermanos, porque es tremenda. Si me la movió a mí, que quiero ser sincero para con Dios, también va a mover al que sea sincero. En Conflicto de los Siglos, yo temblaba cuando leí esta cita, hermanos, realmente temblaba. En Conflicto de los Siglos, página 409, dice lo siguiente, hermanos. La página 409 dice: no conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos abrió, cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer las profecías de Daniel, sino también a comprenderla. Noten que la hermana White lo cita Wolf, lo cita bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque es correctísimo lo que dice Wolf. Y justo la hermana White habla del libro de Daniel y de la profecía de Daniel. Qué casualidad, ¿no? Ya vamos terminando. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de acá para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada, Daniel 12:4. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día y la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Y ahora la hermana White ya deja de citarlo a Wolf y dice algo tremendo acá. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las sagradas escrituras, Wolf escribió. La hermana White dice: respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las sagradas escrituras, Wolf escribió. Ahora me detengo en eso. Aquí sacamos una lección, hermanos. La hermana White, profeta de Dios, dice que hay un sistema popular de interpretar, que mejor dicho es de torcer las sagradas escrituras. ¿Cuál es ese método popular que existía en los tiempos de la hermana White y que sigue existiendo hoy entre los católicos y protestantes? Es la de espiritualizar las escrituras, y que ella se cansa de hablar.
ella se cansa de hablar, hermanos. La hermana White escribió esto en el conflicto de los siglos para que nosotros no seamos enredados en el sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras. La hermana White no quiere que nosotros entremos por la vía del sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras. Entonces yo pregunto, cuando los católicos y protestantes usan este método, ¿interpretan o tuercen las Sagradas Escrituras? Tuercen. Ahora noten, este sistema popular sigue existiendo en nuestros tiempos, y peor, ya se ha magnificado mucho más, y muchos líderes de la Iglesia Adventista han copiado esa metodología. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, Wolf escribió: la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico, ideas fantásticas. ¿Se acuerdan lo que decía la otra cita? Ideas fantásticas, sistema fantástico. Idea fantástica, sistema fantástico. Para adoptar el sistema fantástico de los budistas, creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire, y suponen que cuando se lee judíos debe entenderse gentiles, y que cuando se lee Jerusalén debe entenderse la iglesia, y que si se habla la tierra es por decir cielo, que por la venida del Señor debe entenderse otra cosa, o sea, el progreso de las sociedades de misiones, y que subir a la morada de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Método fantástico, ideas fantásticas que se le vienen a la mente a las personas, que les parece a ellos que es así, que suponen que es así, pero que no es así porque no hay comparación de texto con textos. Y la hermana White, escribiendo con ciencia, lo citó a Wolf para que no caigamos en eso. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, Wolf escribió lo mal que interpretan los protestantes y católicos. Como ellos no entienden la ciencia de la comparación de texto con texto, entonces tergiversan y tergiversan y tergiversan y recontra tergiversan. Por eso te estoy mostrando con Biblia y con espíritu de profecías que no tenemos que tener, hermanos, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, elementos del mundo, fábulas, todas las cosas que se cansa de hablar el apóstol Pablo. Y ahora, ¿qué van a decir? ¿Que yo saco de contexto la Biblia? ¿Que yo saco de contexto el espíritu de profecía? No pueden decir eso, porque yo los desafío a que vayan al contexto bíblico y al contexto del espíritu de profecía, y van a saber a todo lo que se refiere. No pueden decir nada, hermanos, no se puede decir nada al respecto. Ellos quieren interpretar espiritualmente, que interpreten. Yo no, yo tengo miedo de interpretar así porque aquí se me ha advertido. Yo no quiero saber nada con el sistema popular de interpretar. No quiero tener nada que ver con el sistema popular de interpretar. Si ellos quieren interpretar con el sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, bueno, allá ellos, hermanos, yo no. A mí me ha sido advertido por el espíritu de profecía. Ustedes pueden repasar Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 995, que ya lo he dicho, y Conflicto de los Siglos 408 y 409, y todas las citas que después voy a ir dando en la próxima clase, y van a ver, hermanos, que yo, particularmente yo no quiero envolverme en este sistema. Dios me libre de caer en esa corriente interpretativa que interpreta de esta forma. Dios me libre de caer en ese método interpretativo.
y yo le agradezco a Jesús por haberme dado su testimonio para advertirme de esas cosas. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que el espíritu de profecía nos advierte para que no caigamos en eso? Yo quiero leer para terminar en esta conferencia Joya de los Testimonios, tomo 1, página 490. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 490. ¿Ustedes creen, hermanos, lo que dice la hermana Huay en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 995, y el Conflicto de los Siglos, página 408 y 409? Bueno, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 490 dice así: en los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y los apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. ¿Cómo, hermanos? En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y los apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en el que Dios instruyera a los suyos con más fervor que ahora en lo que respecta a su voluntad y a la conducta que quiere verle seguir. Pero ¿aprovecharán sus enseñanzas? ¿Recibirán sus reprensiones y oirán sus amonestaciones? Dios no aceptará ninguna obediencia parcial, no sancionará ninguna transigencia con el yo. Y esto es a mí, hermanos, lo que me hace conmover. Nunca hubo un tiempo en el que Dios instruyera a los suyos con más fervor que ahora en lo que respecta a su voluntad y a la conducta que quiere verle seguir. Pero dice el espíritu de profecía, ¿les harán caso? ¿Aceptarán sus reprensiones? ¿Aceptarán sus enseñanzas o van a seguir transigiendo con el yo? Hermanos, si alguien quiere seguir el método simbolicista, espiritualista, con el cual tanto la hermana Huay nos advierte, que lo sigan. Yo no voy a seguir eso, hermanos. Yo, lo que no pueda comparar texto con texto, yo no lo enseño. Pero que no me vengan a decir que yo interpreto mal si han escuchado solamente las 3 últimas clases. Eso no sirve, eso no vale, hermanos. O por los títulos de los temas. Si tú crees que un título no dice lo que dice, bueno, escucha el tema. Pero hay que escuchar las 55 clases anteriores. No podemos nosotros dejarnos llevar por las 3 últimas clases que yo he dado. Y otra cosa que quiero confesar, hermano, no vas a creer lo que te voy a confesar. Yo no entro al foro adventista. Entra mi equipo, mis hermanos, mis amigos, la gente con la cual estamos trabajando. Ellos entran y me cuentan, che, ¿es esto así? Che, vos dijiste esto, che, ¿está bien esto? Hugo, mira lo que han dicho, ¿cómo podemos contestar esto? Y estudiamos entre todos y contestamos. Pero no soy yo el que entra. Yo respondo a lo que me cuentan. Y no me van a mentir todos es correcto. Y yo contesto, hermanos. Y son diversos hermanos que me dicen lo mismo. Entonces, hermanos, si ustedes quieren seguir el método simbolicista, espiritualista, el método fantástico, el de ideas fantásticas, pueden seguirlo. Yo, lo que no tenga comparación de texto con texto, no voy a aceptar, hermanos, porque yo no me quiero perder y no quiero interpretar mal las Escrituras. Le mando un saludo muy grande a todos los hermanos que están de acuerdo conmigo y a los que no están de acuerdo conmigo también. Examinen todo, retengan lo bueno, no le hagan caso a nadie, sino solamente a Cristo y a su palabra. Yo dejo aquí nomás este estudio, vamos a continuar en la próxima clase, así que ¿qué les parece si ahí nomás donde estamos, por falta de espacio, inclinamos el rostro para orar? Querido Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque hemos podido estudiar un poco más tu palabra.
Me asombra todo lo que dice la palabra de Cristo y el testimonio de Cristo. Te pido por favor que perdones nuestros pecados y que nos des la capacidad de saber defender tu verdad y no de insultarnos. Querido Padre, quédate con nosotros, bendice a toda la gente que nos escucha y que por favor, Padre, realmente tú perdones nuestros pecados y nos libres de interpretaciones raras que no se ajustan al método de comparación de texto con texto. Señor, te pido especialmente también por las visitas, que realmente podamos tomar decisiones para vida eterna, que realmente podamos apartarnos de todo pecado que nos asedia y que realmente podamos vencer al mundo, a la carne y al diablo. Quédate con nosotros y bendice nuestras familias, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén.